Hola, soy Eli Gallo Y yo soy Jairo León G. y les damos la bienvenida a Amanecer y Renacer, nuestro podcast. Una tertulia mensual en la que nos recordamos y te recordamos que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, con más valor, con más poder interior. Bienvenidos. Hola, bienvenidos, estamos felices. Es nuestro primer episodio de Amanecer y Renacer, por fin, nuestro podcast. Un Amanecer y Renacer que conocen ustedes desde las capsulitas que, de paso, Jairo León, bienvenido. Estamos muy emocionados. Gracias. Ha entregado por tantos años y hoy, por fin, empezamos nuestro podcast. Un espacio donde Jairo León y yo vamos a estar tertuleando, tomando cafecito, que es lo que más nos gusta hacer en la vida, y reflexionando un poquito y de paso entregándoles clavecitas, como siempre, tipsitos y consejitos que estamos seguros les van a resultar muy útiles. Vamos a empezar a traumatologiar hoy un poquito, Vamos a hablar del que trauma, claro. es eso a lo que nos dedicamos todos los días, en nuestras sesiones individuales, en nuestros programas terapéuticos grupales. Traumatologiamos todo el tiempo, entonces vamos a arrancar traumatologiando, como decimos cariñosamente nosotros. Jairo León, en estos días me decía un tío tan escéptico, yo no voy a decir el nombre para evitar problemas, usted sabe de quién se trata. Me decía, viste, Vamos ¿no a era servir un pues que están cafecito. ustedes enfermando a todo el mundo? Trauma por aquí, trauma por allá, todo se volvió trauma, de repente todo el mundo está traumatizado. Eso es cierto, todos tenemos un trauma. Bueno, vamos a hablar del trauma y pues sí, hablemos de eso que la gente dice, ay, antes decían que ir a terapia era para los locos y ahora todo el mundo va a terapias sin estar locos. Yo estoy muy contento pues porque tener nuestro podcast de Amanecer de Renacer es como concretar un sueño de tantos años donde la gente nos ha acompañado en las cápsulas diarias. Entonces yo creo que esto va a ser maravilloso para que la gente pueda recibir mucha información de nosotros y nos acompañen a tomar cafecito, que es la idea. Así es. Hombre, el trauma de lo que estás diciendo, Eli, el trauma siempre está en nosotros. La palabra trauma viene de la palabra del griego herida y duele mucho porque es una herida abierta que nosotros traemos desde la infancia. Y como todos tuvimos infancia y como todos tuvimos una historia, hay historias más delicadas, ¿cierto? Hay historias con más dificultades. Y hay otras que no tienen tantas dificultades, pero igual esas dificultades, porque el inconsciente, esa parte del cerebro inconsciente de un niño es muy vulnerable hasta los 7 años. Después explicaremos eso. Entonces, como es tan vulnerable, algunas cosas que para uno como adulto o para otros niños incluso son una tontería, pudieron haber generado un trauma. Entonces, digamos que todos tenemos heridas, todos tenemos cosas que trabajar independientemente de la historia que tengamos. Qué bueno que toques ese punto porque entonces uno dice, Muy bueno. todos traemos una herida, un trauma de la infancia, pero entonces inmediatamente a mí y como a mí, a muchos de ustedes en este momento se preguntarán o les llegará la inquietud de decir, Vení, pero que yo me acuerde, yo tuve una infancia tan feliz. Yo tuve a mi papá y a mi mamá juntos, los sigo teniendo juntos, 40 y pico años después. Tuve una infancia feliz, estoy llena de recuerdos buenos, menos los recuerdos malos que los buenos. ¿Cómo así que yo traigo un trauma de infancia? ¿Cómo es No, es eso que, posible? mira, por ejemplo, volviendo al tema del tío que Eli estaba explicando ahorita o que trajo como a colación, pues como ejemplo, ¿cierto? Pero mucha gente dice, vamos a enloquecer pues a todo el mundo, ¿qué? O cómo así que es que yo tengo trauma sabiendo que mi infancia fue tan buena. Pues a veces incluso desde mi infancia fue muy buena, también negamos la posibilidad de que tengamos que trabajar algo. Entonces, todo es cultural en la vida. Cuando nosotros nos vamos a escudriñar un poquito en el pasado, ni siquiera de nosotros, sino de nuestros ancestros, usted tenía que ser fuerte, pero el hecho de que culturalmente te preparen para ser fuerte no quiere decir que no seas vulnerable.
Eso es cierto porque ahí tocas un tema en el que yo empiezo como a escuchar la voz de mi mamá, la voz de mi abuelita, con tanto cariño, obviamente. Un saludo para mi mamá, que seguro va a estar en primera fila viendo nuestro podcast. Pero claro, nosotros venimos de una cultura en donde nos decían, hágale pues, párese que a usted no le pasó nada, límpiese que eso Sí. no vale la pena, De sóbese hecho, el que que... se caía entraba llorando y le pegaban, lo castigaban. Porque yo le advertí y las palabras de la mamá eran como si fueran un hechizo. Cuando uno insistía mucho que quiero ir allá, entonces, o a alguna parte, la mamá le decía a uno que no, y uno insistía, entonces la mamá le decía a uno, haga lo que le dé la gana, haga lo que quiera. Y eso era como, Dios mío, si me voy me va a pasar algo malo, ¿cierto? Mejor dicho. Entonces, fíjate que todas esas historias hacen parte de entender que como el inconsciente de un niño es tan vulnerable, a veces cualquier cosa, por ponerlo entre comillas, puede generar herida. Y esa herida se puede dar incluso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un niño que levanta las manos a las 3 de la mañana en la cuna porque está necesitando que lo carguen porque se siente asustado. Pero el médico le dijo a la mamá primeriza, "Mm, no cargue al niño en la noche porque la noche es para dormir y le Que tiene que lo explicar eso". resabia, que lo Eso malcría. es completamente antinatural. Yo lo digo por ahí en varios videos que tengo. Dígale a la mamá orangutana que no cargue a su orangutancito a las 3 de la mañana porque lo va a resabiar. Eso es antinatural. ¿Y qué puede generar eso en el niño? Mis sentimientos no son atendidos. Y como mis sentimientos no son atendidos, entonces empiezo a crecer, es decir, yo crezco de cuerpo, yo crezco de mente, me puedo volver incluso brillante, pero emocionalmente puedo ser una persona muy dependiente de llamar la atención o de que me quieran, porque en la cuna, cuando yo tenía 1, 2 o 3 años, mis sentimientos no fueron atendidos. Y en esos primeros mesecitos, por biología y en esos primeros añitos, pues somos emocionales eminentemente, porque es que nuestro cerebro racional ni siquiera se ha desarrollado en pleno como para uno poder decir, es que mi mamá me está haciendo un bien, Claro, es que esto es lo adecuado, es que es por mi bien o para que yo crezca fuerte. claro, es un tema biológico naturalmente, porque Somos emocionales. ahí hablas de algo muy interesante y es importante contarle a las personas que nos están acompañando, y es que el desarrollo cerebral tiene etapas. En la primera infancia el desarrollo cerebral es emocional. ¿Cuándo empiezo yo a tener, Sentimos, claro, todo el tiempo estamos acuérdate que sintiendo. uno decía, ¿a qué edad tuviste uso de razón? Y uno relaciona eso con que desde qué edad tengo memoria. Claro, Entonces, no, yo me acuerdo desde los 5. Ahí empezó una parte de tu cerebro que se llama neocortes a tener memoria, es decir, a tener razón, es capacidad decir, de capacidad de interpretar. racionalizar. ¿Qué es lo que pasa? Que en la medida que yo empiezo a racionalizar, puedo tener la capacidad de decir, esto que me pasó no es que me guste mucho, pero lo voy a trascender. Sin embargo, cuando esa parte del cerebro se activa, ya viene, es como un tren de carga. Viene un tren y hay un tren esperándolo. Viene un tren desde el momento de la concepción con toda la información. Y cuando llega a la estación de los 6 años, por decir algo, a los 6 años arranca el siguiente tren, pero no se va solo. Se viene con toda la información que ya traía. Entonces, al hacerle racionalizar lo que me está pasando, es probable que la carga que ya traía de los 6 primeros años sea muy fuerte y le cueste a través de la razón darle trámite a las cosas. Entonces, por eso es que la personalidad que empieza a desarrollar ese niño en su primera infancia, después de los 6 o los 7 años, puede ser de inseguridad, o puede ser de llamar la atención, o puede ser de rebeldía, incluso de enfermarse a través de las emociones. A ver, entonces, si te voy entendiendo. Entonces, como en mis primeros años, cuando estoy más pequeñito, soy puramente sintiente, es Sí, así posible es. que en mi vulnerabilidad y en mi sentir pleno yo sienta algo que me dolió, en donde no me sentí atendido o protegido Ujú. o seguro, y puedo ahí grabar algo a lo que hoy estamos llamando trauma, Así que es. luego va a empezar a activar en mí
unos mecanismos para yo mismo protegerme, defenderme, camuflarme, Sí, esconderme. así es. Eso Y me, que se va llamando desarrollo de la personalidad. total. Ese desarrollo de la personalidad es lo que usted le presenta al mundo para poder encajar. Pero como usted tiene miedo de no encajar, porque no encajar es exponerse a una no aprobación, a un rechazo, O a que me vuelva a pasar lo que me haga sentir igual claro, como me sentí cuando no pude por defenderme. supuesto. Entonces yo en mi personalidad pongo unas máscaras, es decir, una personalidad que viene de la palabra del griego personaje. Entonces construyo un personaje para mostrarme, para que no me vayan a rechazar, para que no me vayan a abandonar, para que no me humilles. Tengo que ser el ganador de todo. Y entonces ahí vienen las diferentes personalidades y demás, pero la personalidad es el personaje que yo construyo. No es malo porque tiene cosas muy buenas, pero lo malo es que le dijiste no a tu esencia. Es como que en algún momento de tu vida a ti se te olvidó decir no y cambiaste el no por un sí. Y puedes tener un no gigante y no quieres hacer esto y no quieres decir esto y no quieres ir a tal parte, pero terminas diciendo sí, bueno, hagámoslo. Algo así como si empiezo a hacer el gran papel de mi vida a través de mi personaje, Es un papel. personalidad, pero al mismo tiempo cada vez me voy alejando o renunciando más a lo que realmente soy. Y eso tiene una consecuencia gravísima. Y es que pasan los años sin que tú seas el ligallo, es decir, La sin que tú verdadera. seas la esencia del ligallo, te olvidaste del ligallo, montaste el personaje y entonces llega un momento en que tu cuerpo, que está enlazado a tu mente, te lo empieza a manifestar. Normalmente lo que casi siempre pasa son procesos de miedo a ser yo que se van convirtiendo en una ansiedad que en el tiempo se vuelve una ansiedad generalizada y esa ansiedad generalizada hace que tu cuerpo entre en un proceso de inflamación y termines enfermo. Punto tan importante que estás tocando, que es Toma cafecito. dónde se aloja en nosotros el trauma. Siempre que hablamos de estos temas, uno tiende a pensar que, pues, en la mente, ¿no es cierto? Por eso vamos a Sí, la psicoterapia o al psicoterapeuta, porque tengo un trauma o tengo un problema emocional, pero en realidad el trauma, dónde se aloja? ¿Dónde se parquea? la palabra psicoterapia dice yo le hago terapia a la psique, es decir, la mente. Y la mente, cuando dice 3, 2, 1, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está su mente? La mente no es, ahí mismo hacemos esto. La mente no está acá. La mente está en cada célula de tu cuerpo, que se convierte en todo tu sistema genético, que hace que por eventos traumáticos o eventos eufóricos se pueda incluso por un impacto emocional modificar un gen. ¿Y eso qué quiere decir? Que tu mente es tu cuerpo. Pensamos que tu mente está aquí. No, el cerebro tiene unas funciones a través de más de 80.000 millones de neuronas para procesar los pensamientos. Eso está claro. Pero esos pensamientos generan unas emociones y esas emociones están grabadas en cada célula de tu cuerpo. Por eso es que se dice que la mente, y se dice lo dice la ciencia, que la mente es tu cuerpo. Y están tan juntos, tan fusionados, que tu cuerpo te muestra todo el tiempo las emociones y como no las escuchas, entonces tu cuerpo te termina mostrando a través de una somatización, de una enfermedad, de una ansiedad, de un tic, de un TOC, de bloqueos corporales, de dolores, porque el trauma comienza a doler. A través de tu cuerpo te empieza a mostrar toda esa parte emocional que está ahí contenida. Entonces, entendamos esto. Chicos, el cuerpo y la mente son uno solo. Si usted trabaja terapéuticamente solo sus pensamientos, es decir, solo a través de racionalizar lo que tiene, usted queda cojeando. Hay que ir a trabajarlo integralmente, lo que llamamos holístico. Tiene sentido entonces, por ejemplo, y con esto que estás diciendo me haces caer en cuenta de algo tan importante como si el trauma duele y se aloja en el cuerpo, de lo primero que yo empiezo a desconectarme es de mi propio cuerpo para que el trauma no me duela. Claro, es una posibilidad.
de tal manera que solo cuando el cuerpo me grita, porque no le he hecho caso a ese dolor, es cuando yo le presto atención y lo atiendo Sí, total. y Es que, intento es que cuidarlo. fíjate que el cuerpo lo que Pero nos hace desconectamos, es tener, estamos muy se llama desconectados. mecanismo adaptativo. Yo tengo un mecanismo adaptativo de que el cuerpo me recuerde que emocionalmente no estoy bien, que se origina en un pensamiento. Entonces mira la trazabilidad. Tengo un pensamiento. El pensamiento genera una emoción. La emoción genera una sensación, ahí ya entra el cuerpo. Pero eso no es pues como que un, dos, tres, tercer día, no, eso es inmediato. Entonces, cuando el cuerpo ya tiene la sensación, el cuerpo a través de la mente, que es lo mismo, o sea, ¿quién fue primero, la mente o el cuerpo? Eso es lo mismo. No hay que entrar en esos análisis. Entonces, cuando ya la sensación está en el cuerpo, quiere decir que tu cuerpo te está diciendo lo que tu mente está sintiendo. Y como es inconsciente, nosotros entramos en procesos repetitivos y como se repite, se repite y se repite y a veces no lo escuchamos, entonces es ahí donde el cuerpo ya me muestra a través de una enfermedad Nosotros o tendemos a través de un dolor. nosotros tendemos a pensar que nos enfermamos siempre como de repente, ¿cierto? Como de un día para otro, pero eso es un proceso largo Sí, en el que no, pensamos. ese puede ser un tema bien interesante Sí, también claro. para otro podcast, pero Es más, se lo voy a dejar ahí pues sobre la mesa para que lo trabajemos. El cuerpo no es capaz de crear nada solo. ¿Cómo así? Nada. Si el cuerpo no tiene una mente ordenándole al cuerpo que haga algo, que lo dirija. el cuerpo no hace nada, no es capaz. Entonces la mente que viene de procesar a través del cerebro toda la información que le damos es la que le dice al cuerpo inmediatamente, haz esto. Pero como lo hace tanto todos los días de tu vida por años, entonces se fusionaron y es automático. Se vuelve automático, Así es. se Entonces, vuelve inconsciente, así muy es. inconsciente. Entonces nosotros no nos enfermamos de la nada ni de repente. Nos enfermamos o nos aliviamos o estamos bien o estamos mal porque la mente se lo está diciendo. Y como la mente está fusionada al cuerpo, el cuerpo inmediatamente lo siente. Es más, la postura corporal que viene de la propiocepción, que es el movimiento corporal, te está diciendo permanentemente cómo estás tú emocionalmente. Pero como tú estás emocionalmente, tu cuerpo también lo está mostrando. Entonces, cuando tu cuerpo está en una postura corporal, digamos encorvada todo el tiempo, que es el problema que todos los días estamos así mirando las pantallas, tu cuerpo no dice, él está mirando el celular. Perdón, tu mente no dice, él está mirando el celular. Tu mente dice, él está triste. Y esta postura hace que mi mente empiece a segregar unas hormonas que causan estrés en el organismo, es decir, en el cuerpo. Qué interesante. Vayan agarrando pues tipsitos y cositas para que Y es que la hagámosle sanación tiene mucha que ser conciencia holística. a la postura. Empecemos a hacerle permanente. Esto no es un tema estético, eminentemente estético, de vernos Sería lo más segundo, lindos, claro, más. claro. Es un tema también de salud. Qué interesante. Estábamos hablando entonces de cómo se aloja el trauma en el cuerpo y cómo el cuerpo nos lo hace saber, a veces incluso a través de la enfermedad, que es ya como sus mensajes más extremos o más ruidosos, Sí, pero también a nivel comportamental, también a nivel de todo nuestro sistema emocional. Por no decir neuroquímico, eh, el trauma cuando se activa nos lo va haciendo saber. ¿De qué maneras? Nos lo va haciendo saber en términos de comportamiento, de interacción ya con el mundo afuera y de resultados en general de la vida. Como, en otras palabras, ¿cómo sé yo que tengo mi trauma activado y que me está jodiendo la vida? sí, es que, mira, volvemos al tema del cuerpo, porque es que resulta y pasa que cuando yo voy en la trazabilidad, recordate, entonces tenemos pensamiento que genera una emoción, que genera una sensación. Si mi pensamiento está asociado a algo que me puede llevar a un recuerdo del trauma, y eso es inconsciente y casi que en un segundo, eso genera unos pensamientos de temor. Y si hay unos pensamientos de temor, instintivamente lo primero que se activa es, valga la redundancia, el instinto de supervivencia.
Si mi instinto de supervivencia se activa, eso quiere decir que mi sistema nervioso entra en un caos. Cuerpo. ¿Cómo sé yo? Mi cuerpo me lo dice. Estoy inquieto. Si yo vigilara mi propiocepción, si yo vigilara mi corporalidad, me daría cuenta que muchas veces estoy apretando la mano. O estoy apretando los pies hacia el piso porque me quiero enterrar. O estoy sudando, o me pongo colorado, o tengo taquicardia, o estoy hiperventilado, o tengo vacío en el estómago. Ahí el trauma está activado porque mi cuerpo me lo está mostrando, porque mi sistema nervioso se desreguló. Mi sistema nervioso autónomo, él solo dice, aquí algo malo está pasando, hay una amenaza. Y entonces cuando el cuerpo muestra eso, lo que sigue claramente son las acciones. Tú tienes un sistema nervioso desregulado todo el tiempo, estás estresado, desde ahí toma las acciones, pero es que yo estoy actuando sin darme cuenta. Perfecto, entonces observa tus resultados. Y si tus resultados no son lo que quieres, pero además son un patrón que están allí permanentemente en tu vida, entonces estás viviendo desde el trauma. ¿Tus resultados cuáles son? Áreas vitales, las mismas parejas, los mismos sufrimientos, las mismas enfermedades, las mismas quiebras económicas. Es que yo sí recibo dinero, pero se me va. Y entonces me quedaron $1,000 este mes. Y resulta y pasa que se me dañó el carro y voy donde el mecánico al taller y la cuenta era de $1,000. Así, qué extraño. Hay un patrón que está ejerciendo desde un programa que tengo para que tenga la cuenta en ceros permanentemente. Por una característica natural que nosotros tenemos que es muy bonita, que es maravillosa y que a veces también nos juega en contra, que es la capacidad de nuestro cerebro de asociar. Nuestro cerebro asocia en función de ahorrar energía y ser más eficiente porque tiene que trabajar mucho a unos ritmos muy acelerados. Total. Entonces tendemos a asociar. Pero esa misma capacidad de asociación que nuestro cerebro tiene de forma tan brillante y tan eficiente, a veces nos juega en contra porque entonces nuestro mismo cerebro va a coger esos dolorcitos del pasado y esas experiencias no tan maravillosas y traerlas a colación porque algo está relacionado en el presente. Tú ahorita me hacías caer en cuenta, por ejemplo, cuando explicabas esto, yo siempre aprieto mi cadera y es algo inconsciente, es algo inconsciente. Que yo trato de hacer. ¿Y qué está haciendo tu cuerpo ahí? Diciéndote que tu mente tiene un pensamiento de temor porque hay una amenaza que tu cerebro asoció con algo malo que te puede pasar. Cada que me asusto, estoy rendida en mi cadera como si yo hubiera hecho 300 sentadillas. Estás conteniendo, apretando. Y yo digo, ¿pero qué? Pero yo no he... Y es un aviso que tu cuerpo te está dando. Estaba apretando porque estaba tensionada o asustada y de repente me levanto fundida. Lo más tremendo es que el más del 90% de las amenazas no son reales, pero mi mente las asocia con algo que pasó malo, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que me lo preguntan mucho que por qué el inconsciente sigue viendo las amenazas o activando el trauma si el trauma fue en la infancia y yo ya sé cuál es mi trauma. Es que saber cuál es tu trauma es el inicio de tu sanación, porque es que resulta y pasa que el inconsciente no sabe de tiempo. Para el inconsciente el tiempo no existe, el tiempo lineal, pues de estoy en A y voy a B, el tiempo no existe. Para el inconsciente el tiempo es presente, solo presente. Entonces si yo veo una amenaza, es decir, si yo veo un señor que me huele o se vistió el que está pasando, lo veo vestido de sombrero. Yo siempre pongo el ejemplo del señor de sombrero de ruana. Cuando yo veo a ese señor, inconscientemente empiezo a sentir como taquicardia. Pero si es un señor de sombrero y ruana. Porque cuando era niño, esto es un ejemplo, cuando era niño, entonces un señor entró a mi habitación de sombrero y de ruana, vi la silueta de él y me abusó. Entonces hoy mi inconsciente a través de mi cuerpo me hace dar taquicardia o me hace contenerme cuando veo a un señor de sombrero y ruana. Te prepara porque me estás asociando la amenaza. Porque hay una amenaza. ¿Para qué me estoy conteniendo? Para pelear, para luchar contra el abusador o para huir.
Tú no Pero, estás viendo al Señor pero del no es que sombrero yo rojo. esté diciendo, no, es que ese señor me puede abusar. Ni siquiera me acuerdo. Simplemente es la asociación inconsciente. Entonces, como es una asociación inconsciente, mi cuerpo me lo muestra. Y así todo el tiempo. Cuando el trauma está activado, nos la pasamos en un patrón que me da resultados. Estamos hablando hoy nos hemos enfocado mucho, si te has dado cuenta, la conversación se fue pues mucho al cuerpo, pero es exactamente igual a los resultados de las parejas, que hay tanta, digamos que tanta disfuncionalidad en el relacionamiento, de muchos apegos emocionales, de mucho conflicto, de por qué nunca soy suficiente para mi pareja, etcétera. De lo que logramos a nivel A nivel material. material económico, en la vida uno no tiene lo que merece, en la vida uno tiene lo que cree merecer, entonces ahí hablamos ya de las creencias. Si yo creo que no merezco, pues eso no llega. Si yo creo que merezco, llega. Porque aquí el tema no es cómo yo pongo el foco para lo que quiero. Aquí el tema es cómo pongo el foco de sentir que lo merezco. Y eso empieza a suceder. Y eso está enlazado al Y trauma. esas creencias están plenamente ligadas al Al trauma. trauma. Vamos a tener mucho de qué conversar. Mucho. Jairo León, tenemos trauma, entonces Tenemos definitivamente trauma. todo es como la Habemos mala, trauma. Pero como la hay, mala noticia, pero hay que pero se sanar. puede sanar, Sí, claro. hay que sanarlo. Entenderíamos pues desde esto que estamos hablando que estamos todos llamados a revisar nuestro trauma y trabajarlo porque en algún punto en los resultados que no me tienen hoy tan contenta, tan contento como adulto, pues por ahí el trauma me está diciendo, hey, aquí hay que sanar. La buena noticia entonces es que todo trauma es susceptible de ser sanado y esa es la gran invitación Así es. que hay que hacer para sanar el trauma cuando queremos sanarlo, porque también es real que yo puedo pararme, victimizarme en mi trauma y decir, o más bien comenzar a justificar todo lo que me pasa cuando no tengo la voluntad de cambiar y de sanarme. Yo puedo parquearme en mi trauma y echarle la culpa a mi Y no va a trauma pasar nada y diferente a los justificar mismos y resultados. seguiré exactamente viviendo. Pero nos paramos en la idea de que queremos El sanar. problema es que si no haces algo por sanar, ya va a haber una dualidad mayor porque sabes que puedes hacerlo, pero no estás haciendo nada. Es como aquel personaje que llega a consulta, a terapia, y pues el terapeuta le dice, bueno, ¿tú quieres sanar? Sí. ¿Quieres ser feliz? Sí. ¿Estás dispuesto a dejar lo que te enferma? Sí. Cambia de trabajo. Deja a tu pareja. No. Entonces, Claro. por eso es que la sanación tiene que ser holística. Hoy los programas holísticos, los programas terapéuticos tienen que llevarnos a que la sanación no esté solo en el entender mi trauma, sino cómo gestionarlo en cada célula de mi cuerpo donde está grabado. Es un compromiso, Es un es compromiso. un programa de entrenamiento, como todo en la vida lo que se entrena, como cuando nos vamos a entrenar el cuerpo, como cuando nos vamos a aprender a alimentarnos mejor, cuando nos inscribimos en una institución educativa para formarnos en algo, es una formación. Así es. Invitación especialísima a cada uno de ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos pregunten para compartirles toda la información de nuestros programas terapéuticos, dos programas terapéuticos que hoy desarrollamos maravillosos, uno individual, nuestra llave maestra, y uno grupal, nuestra maestría del trauma, para que nos metamos en profundidad y en detalle de nuestro trauma y cómo sanar y cómo reprogramar eso que hoy en el área en que cada uno bien sabe no nos tiene tan contentos y estamos siempre a tiempo, a cualquier edad, de sanarlo. Invitación también para que se suscriban aquí en nuestro canal y sigan nuestro podcast y tertuleen un poco con nosotros y nos compartan sus opiniones y nos envíen sus preguntas
y nos cuenten también de qué quisieran que conversemos en este espacio, qué es de ustedes y para ustedes. Y nuestro objetivo principal en la sanación del trauma, y ese va a ser un objetivo nuestro también para acompañarlos a todos, y es que volvamos a ser nosotros mismos, que cojamos lo mejor que diseñamos de ese personaje que nos ha representado toda la vida, porque tiene cosas muy buenas, pero que volvamos a ser nosotros mismos, aprendamos a decir no, nos enojemos saludablemente. Aquel que no se enoja se enferma, aquel que se enoja exageradamente pues termina con problemas, pero aquel que se enoja saludablemente y sabe decir no y pone límites, ese personaje vuelve a su esencia, y esa esencia es lo que lo saca a uno adelante. Así que ese será nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.